Como último apartado en este tema, el tema 5, el de sistemas trifásicos, vamos a ver lo que es la medida de la potencia y de la energía en los sistemas trifásicos. Antes de empezar a ver los sistemas, la medida de la energía y potencia en sistemas trifásicos, vamos a hacer un pequeño recordatorio de cuáles eran los principios para la realización de la medida de la potencia y de la energía en sistemas monofásicos. Bien, si os acordáis en sistemas monofásicos, como el del ejemplo que tenemos aquí tenemos un circuito con un generador de corriente alterna. Lo voy a modificar porque el que aparece es de corriente continua. Este circuito está alimentado por una resistencia, un receptor, que sería este de aquí. El generador tiene un voltaje nominal y, como es alterna, tendrá una frecuencia habitualmente de 50 Hz. Si queremos realizar la medida de la potencia que consume este receptor, si recordáis, la potencia se medía en vatios. Lo que tenemos que instalar en el circuito son dos instrumentos de medida. Uno sería este amperímetro, que lo que hace es medir la intensidad de corriente que atraviesa el circuito y que consume, en este caso, nuestro receptor, que coincide con la intensidad que suministra el generador. Bien. Además de ese amperímetro, necesitamos también un voltímetro que nos mida la tensión de alimentación que recibe nuestro receptor. Con esos valores, con las lecturas de esos valores, es cuando podemos calcular la potencia que consume nuestro receptor. Como recordáis, la potencia se obtenía multiplicando la lectura del voltímetro por la lectura del amperímetro, con lo cual obteníamos la potencia que consume nuestro circuito. Bien, para la medida de la potencia existe un instrumento de medida que sabéis que se llama el batímetro, ¿no? Estamos hablando de monofásica. Este batímetro integra en su interior, pues integra un amperímetro y integra a su vez un voltímetro. Por ejemplo, las patillas 1 y 2, las patillas 1 y 2 que tenemos representadas en este batímetro, corresponderían a la entrada del amperímetro, sería este terminal de aquí, y el 2 sería la salida del amperímetro. Entonces, mediante estos terminales de aquí, lo que hacemos es la medida de la intensidad de corriente que atraviesa a este amperímetro, que se correspondería con esto de aquí. Bien, los terminales 3 y 4 del batímetro son los que corresponden al voltímetro. Tenemos, por ejemplo, aquí el terminal 3, que sería este de aquí, este terminal de aquí, y tendríamos el terminal 4, que sería este de aquí, que correspondería al terminal 4 del voltímetro. De manera que con los terminales 1 y 2 del batímetro lo que realizamos es la medida de la intensidad de corriente, o sea, lo que estamos midiendo son los amperios que atraviesan a este instrumento de medida, y con los terminales 3 y 4 lo que hacemos es medir el voltaje de ese circuito. Medimos el voltaje. En este caso, mediríamos con el terminal 4, mediríamos el voltaje de fase
de este generador y con el terminal 4 mediríamos el voltaje del neutro. Estaríamos midiendo la diferencia de tensión entre la fase y el neutro. ¿Cómo se instala un batímetro dentro de un circuito como este que tenemos aquí? Bueno, pues la instalación de ese batímetro es muy sencilla. Cogemos nuestro circuito. Aquí de nuevo voy a modificar el símbolo del generador. Sabéis que se trata de un generador de corriente alterna. Aquí lo mismo, este generador lo cambiamos por el de corriente alterna. Bien, entonces el conexionado de este batímetro, lo que hacemos es abrir el circuito, abrimos el circuito e introducimos en nuestro circuito el batímetro. Con los terminales 1 y 2, si recordáis, lo que estamos haciendo es midiendo la intensidad de corriente que atraviesa a este circuito y llega hasta nuestro receptor. Y con los terminales 3 y 4 lo que hacemos es medir los voltajes, el voltaje en los extremos de nuestro receptor, que en este caso, por ejemplo, el terminal 3, que es el que tenemos aquí, lo que le estaríamos dando es la referencia de la fase que recibe nuestro receptor. Le estaríamos dando la referencia del voltaje de la fase. Bien, y con el terminal 4, lo que le estamos dando a este batímetro es la referencia del neutro de nuestro receptor.